Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar con ustedes. Bueno, estamos estrenando página. Están en los últimos toquecitos para hacerla muy profesional y sobre todo enfocada a algo nuevo, que no va a ser un desafío, va a ser el nutrirnos con el plan Jesús basado en el taller del carpintero. Va a servir de mucho a muchos ministerios, y pues sencillamente lo que Dios me ha dado a conocer a través de todos los lugares por donde camino, o de todos los hombres de Dios con que me nutro también. Porque yo, aunque no lo creas, yo me nutro de gente del siglo XVII, del XVIII, del XIX, en donde no había una fe tan falseada y con tantos intereses, y de algunos buenos maestros de la fe y en este tiempo. No es que descalifique a todos los demás que viven un gran fruto, sino que yo me nutro de ellos, de los que te estoy diciendo. Y pues en esta nueva sección vamos a estar hablando de desarrollar y afirmar, y cómo hacer que nuestra gente tenga pasión, y dándonos cuenta que nos llamaron a todos a discipular en un estilo y en una forma, pero no sé cuándo llegaremos ahí. Pero ahora estamos hablando en el desafío. ¡Qué bien! Bueno, hemos estado en ya muchos programas caminando sobre la mesa de los panes de la presencia, o la mesa en donde Dios propone la palabra que Él quiere enviar a través de su sacerdote a su pueblo. Y pues caminamos primero en una parte en donde enseñamos cómo los sacerdotes servían al símbolo de lo que sería la palabra después de la cruz en Jesús. Y le servían por 6 días, y después los tenían que comer muy rápidamente para poner nuevos panes. Después la palabra nos confrontó con lo que Dios esperaba de la palabra, de los tiempos de los profetas antiguos, y lo que hemos hecho hoy con ella. Después se desafió a la iglesia a través de lo que él mismo escribió del comportamiento y el perfil de las iglesias, basado en Apocalipsis. Después estuvimos hablando de las diferencias que hay en el término griego pistes y el arameo o el hebreo de emuna o emuná, que significan cosas muy diferentes, porque lo que se quiso decir en griego a la traducción de emuna se quedó bien corto. Es mucho más rico, aunque la palabra fe no existe en el lenguaje hebreo, pero que lo tipifica en nuestro lenguaje de hoy. Se quedó corto la traducción griega, y es mucho más rica la hebrea, y nos lleva a una dependencia completamente diferente, en términos diferentes, en donde esa confianza, esa fe no es ciega, tiene evidencias, y estuvimos hablando de ella. Después estuvimos hablando de la bondad de Dios, que es parte importantísima para depositar nuestra confianza en Él. Y estuvimos hablando de la bondad, la compasión, la misericordia, el arrepentimiento para alcanzar ese perdón. Y comenzamos a hablar de que la gran falencia que vive la iglesia hoy es que la iglesia en este tiempo, como en ningún otro tiempo, tiene mucho conocimiento de su Dios, pero no le conoce personalmente. Y yo sé que es atrevido, y tú me podrás tildar de saberlo todo, pero no se trata de eso. Se trata de que de verdad cada uno se pueda ir a su interior y
propiciar ese enfrentamiento a ver si es verdad que conocemos a ese Padre. Y empecé la semana pasada hablando un poco sobre los atributos de Dios, y dije que quería ir bastante rápido porque era una tarea de cada uno buscarlos. Pero terminó el programa, pasaron las horas, comenzaron a llegar los correos, y Dios me ministró bastante, no solamente a hacer mucho más macizo en su naturaleza, sino que no dar tanta información, porque ya tenemos demasiada sobre lo que es su carácter y su naturaleza, pero sí hablar el por qué es que nosotros no podemos apropiarnos de esa paternidad, de que nuestro Padre es Dios y tiene unos atributos poderosísimos, y que si Él es nuestro Padre y tiene esos atributos, ¿qué es lo que impide que yo pueda ser lo que Él dice que yo soy? Que yo pueda caminar en ese camino que Él preparó para mí. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo pueda tener esa comunión con Él? Que yo pueda realizar esa vida de gloria que Él desea hacer a través de mí, para beneficio de otros. Entonces, cuando Dios me estaba ministrando esto, tuve que ir un poco de archivos viejos para poder sacar algo muy importante. Todo empieza, como lo hicimos en capítulos anteriores, entendiendo el por qué no podemos nosotros aclarar la soberanía de Dios, que está incubada en el amor y en su bondad que nos tiene. Ese deseo, esa pasión de Dios por darnos compasión y misericordia, de extendernos siempre queriendo hacernos el bien, aunque para nosotros en ese momento se refleje como un mal. Y entonces llegué al punto de la pared que nosotros levantamos para impedir conocer todas esas cosas que Él dice que yo soy y que yo debo de vivir hoy, porque Él las tiene en favor para mí, y hay la garantía de que puedo depositar mi vida confiadamente en Él, porque Él murió para que yo tuviera vida, y como para que yo tenga la seguridad y la certeza de que lo voy a alcanzar, me envió al Espíritu Santo y me lo metió por dentro de mí. Ahora, en mí depende que lo tenga prisionero en mi espíritu y no le permita que Él pueda operar, funcionar en el hombre natural para transformarlo a la imagen de Dios. Entonces, avalando todos estos principios, déjame tomar agua, por favor. Llegué a algunas conclusiones que te quiero compartir hoy por la Escritura. El por qué no conocemos su bondad y le damos honra y honor, porque solo vivimos atendiendo nuestro culto racional, satisfaciendo los deseos del hombre natural, del alma, del corazón. El apóstol Pablo lo explicó en Romanos 8:5-8, que es capítulo 8, versículo 5 al 8, porque comienza hablando de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero nosotros, él comienza una explicación. Dice, porque los que viven conforme a la carne, y ya te he explicado esto de la carne muchísimo, pero voy a hacerte una síntesis pequeña y rápida. La carne son los deseos, los apetitos de lo que el hombre quiere disfrutar, tener placer. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los sentidos del hombre puestos en las vanidades y en los placeres de la vida
lo van a arrastrar, primero lejos de Dios y segundo a pecar, a separarse de Dios. Pero sentidos puestos en Él te van a llenar de todo lo que Él dice de ti y lo que tiene preparado para ti. Entonces dice el apóstol, porque los que viven conforme a esa carne ponen la mente en las cosas de la carne, de lo que le gusta al hombre hacer, de los placeres de la vida. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente, o sea, cuando tú colocas tu culto racional a que genere pensamientos, ideas, ¿cierto?, solamente enfocada en los deseos, en tus caprichos, en tus vanidades, es muerte. Pero la mente, haciéndola que piense, solamente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, o sea, sometiendo su mente y sus pensamientos solo a los deseos y los placeres de esta vida, al disfrute emocional y sentimental de nuestro corazón. De eso es que vamos a hablar. No pueden agradar a Dios. Mientras que usted viva en esos términos, primero se separará de Dios por culpa del pecado y segundo jamás lo va a poder agradar. Pero vamos a comenzar a profundizar el tema. El que vive por sus deseos, sin contemplar los deseos de Dios, solo vivirá por sus emociones, atado a sus sentimientos y apegos. O sea, a lo que él siente, a lo que él está apegado y no quiere soltar, por el tiempo que lleva, por el costo por el cual tuvo que pagar por eso, o por lo difícil que le costó alcanzarlo, aunque le esté haciendo daño. Sentimiento y apego. Es el nivel de vida donde solo se vive por lo que se siente. Por eso se vive derrotado, porque ellos son el alimento que el enemigo de tu alma deseas que tú consumas para tenerte dominado. Mientras tus sentidos están atados a los placeres de la vida, tú estás bajo control de Satanás. Pensamientos que te engañan sobre deseos que tu cuerpo, corazón y alma piden, que no son para ti sanidad, sino que son para destrucción. Y muchos caen en estas trampas y viven controlados a través de sus emociones. Bueno, si las emociones se articulan con los 5 sentidos, entonces yo tengo que estar muy claro y enfocado en cuidarme de mi campo emocional. ¿Sabemos qué es una emoción? La Biblia no habla tácitamente de la emoción y tal. Pero hoy podemos nosotros, con la gramática, con el estudio, con toda la ciencia que hay, poder describir a lo que Pablo escribe como los deseos engañosos. Una emoción es, o se describe, porque si de verdad la emoción es mi problema, tengo que saber qué hacer. Ella significa movimiento o impulso. Cuando habla de movimiento o impulso, ya está hablando que entró la seducción, fuiste tentado, tus sentimientos aceptaron realizar lo que tu conciencia está diciendo, hazlo, disfrútalo, ¿ya? Entonces, es el impulso a aquello que te mueve hacia un deseo. Las emociones son reacciones que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del hombre cuando ve algo o a una persona importante para ellos. Esas emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guían a las cuales el individuo responde y activa redes asociativas relevantes en la memoria. Porque allí empieza, una vez que la persona comienza a alterar su conducta, de inmediatamente los pensamientos van a la gaveta de la memoria y comienza a traer los recuerdos malos o buenos.
para fluir en ese momento en que tú estás determinado a consolidar lo que tus pensamientos te llevan cautivos a ese placer. Ahora, cuando hablamos de placer, a veces son dolorosos. Lo vamos a mirar. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales. Una vez que una emoción salta y está fluyendo, indudablemente tu rostro fue de alegría, de gozo, de disfrute, de placer, de ira, de odio, de rencor, de rechazo. Tus músculos van a responder de acuerdo a esa misma emoción. Tu voz va a cambiar de acuerdo a la emoción. Violencia, grito, dulzura, queja, alabanza. Todo depende de cómo se esté moviendo tus emociones en ese momento. La actividad del ADN y del sistema endocrino de la persona cambia según las emociones que esté viviendo, según los sentimientos que esté hablando, a las cosas que esté pegada, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo según el individuo califique el momento que desea disfrutar o que desea rechazar. Afecta todo. Por eso es que hay tantas enfermedades producto de nuestro sistema emocional, de lo que estamos pensando y generando continuamente o arrastrando de nuestras memorias. Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno y nos impulsa hacia ciertas personas, hacia ciertos sujetos, a hacer determinado tipo de acciones, ideas, o nos alejan de otras personas. Las emociones actúan también como depósitos de influencias innatas y muchas de ellas son aprendidas o nos hemos habituado a hacerlas y poseen ciertas características que sin la ayuda de Dios son invariables. Esto es en cuanto a la parte científica, lo que se dice hoy que son las emociones. Estas son nuestras emociones o nuestros deseos engañosos y nos afectan si no las sabemos dominar. Alguien se levanta en la mañana de mal humor y se siente mal. Empieza a generar pensamientos hacia este sentimiento, hacia el estado que está sintiendo, como se levantó. Entonces, como está habituado a hacer eso, el enfoque de sus pensamientos, aunque esté haciendo otras cosas, es que se levantó mal, que está de mal humor. Entonces comienza todo a pagar los platos. Las personas, el perro, el gato, las ollas, la nevera, todo comienza a pagar el plato, el teléfono, el internet, todo. Todo empieza a generar pensamientos hacia este sentimiento de cómo se siente. Y cuando termina el día está deprimido. Si es confrontada por una persona con una situación de cualquier índole, pero que choque con esta persona, activa lo que él siente y empieza una pelea y pasa el día dispuesto a pelear y a discutir con cualquiera que no esté de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque su pensamiento se enfoca en que le están haciendo la vida difícil. Él se crea un mundo donde todo el mundo pelea con él, en donde todo el mundo es enemigo, todo lo que se le dice es malo, todo lo que le dice es para castigarlo, para oprimirlos. Entonces comienzan a usar las palabras que ya tanto conocemos en los hogares. Es un dictador, es un manipulador, es una manipuladora, es una dictadora. Estas son las cosas que nos pasan. Cuando ya nutren su mente de pensamientos de defensa para todo el día, llenándose de rabia, encontrando así que la vida de esa manera no paga vivirla, que es mejor quitarse la vida o quitársela a otro y suicidarse. Eso es lo que estamos viendo en el tiempo de hoy, lo que nos está pasando. Otro tipo van al mall y se antojan de tener cosas que saben que no necesitan, pero dejan que sus emociones los dominen y terminan excusando razones para tener el pretexto de poder comprar.
Y estas razones por las cuales deben tener las cosas que se argumentan es, como está en descuento, 50% menos, 70% menos. Es que esto no volverá a salir al mercado. O es que este color no se ve, o es que este color no lo tengo. Saben que el ropero está lleno y que tienen el garaje lleno de paquetes, pero los domina las emociones y ya encontrarán cómo colocar los paquetes de adorno en cualquier lugar de la casa con tal de comprarlo. Saben que no lo deben comprar o aún que no lo pueden pagar, pero lo compran porque se mueren, porque lo sienten. O sea, estamos hablando de sentir y la respuesta emocional de hacer. Porque esto es muy importante, que esto nos impide avanzar. Sienten un malestar y activan las emociones de enfermedad y empiezan por sentirse muy mal. Y como no son comprendidos por los demás, según ellos, se defienden que tienen todo bajo control. Menos mal que tengo todo bajo control, porque tienen suficientes medicinas, y si no calmar el malestar, puedo ir al médico, solo es llamarlo, pues tienen seguros que garantizan que hoy mismo podrán tener su solución. Aquí las emociones y sentimientos lo hacen caminar confiados en doctores y medicamentos, pero se apartan del Dios que sana. Hermanos, esto es algo pequeño que me senté anoche a escribir sobre cosas que podemos vivir. Hermanos, no podemos vivir en base a emociones y sentimientos y esperar vivir una vida victoriosa, esperar alcanzar nuestros sueños. Debes entender que no puedes depender de tus sentimientos y de tus emociones, porque ellos siempre están cambiando, porque te pueden hacer sentir muy bien ahora, pero muy mal en un rato. Y a estos estados hemos determinado llamarles en el mundo contemporáneo depresión o bipolaridad, que después de fatigar por días, meses o años y saber que no hay cambio y que te cuesta estar alegre, ya, porque un día te puedes acostar alegre, te levantas irritado, no quieres trabajar, no te quieres levantar de la cama, no te quieres bañar, todo te estorba, todo te fastidia, no quieres ver a nadie, y cuando decides comer algo siempre te cae mal. O sea, estos son estados que nosotros provocamos por darle pensamiento, que son el alimento a nuestros sentimientos, lo que nosotros queremos sentir, lo que nosotros automáticamente sentimos. Y entonces provocamos las emociones que saben hacer estas cosas. Pero llegó la hora de tomar una decisión por el bien de tu vida. Simplemente decide no vivir más por emociones, sentimientos o apegos. ¿Y cómo se hace esto? Solo con la fuerza y la esperanza de Cristo, el Verbo de Dios. Solo con la fuerza y la esperanza de Cristo, el Verbo de Dios. Y esto es bien importante porque es impresionante cómo la psicología y los terapeutas y todo el mundo hoy usa los principios de Dios para crearle esperanzas a las personas. Pero ¿qué tal si las personas van directamente a Cristo? A la palabra que Dios dice, a la palabra que Dios te puede hablar. ¿Cuál es el problema? Que no buscamos a Cristo. No tenemos tiempo para hablar con Él. No tenemos tiempo para estar en la palabra de Dios. Por eso nos vencen lo que sentimos y las emociones. ¿Y cómo lograr esta fuerza? Dedicando tiempo para estar con Él, porque Él es el Espíritu de la palabra que da vida. Él creará una fuente inagotable de vida en tu interior. Es la única manera de extirpar tus sentimientos y emociones negativas por las de la vida de nuestro Salvador. Y aprenderás a no seguir viviendo por ellas, sino a vivir por los principios de Dios. Claro, al vivir por los principios de Dios ya no te puedes fiar de lo que tú sientes, ni lo que deseas hacer.
Ahora tienes que vivir por lo que Dios dice, aunque no te guste, aunque no sientas. Y allí es donde está el divorcio de mucha gente con la iglesia. No, es que yo no lo siento, es que no me dan ganas. Lo único que estás haciendo con eso es decirle al Señor: Señor, quita tu mano de favor y de gracia de mi vida, porque yo no siento que tú puedas ser mi Dios. Aunque no se lo digas, tus hechos están mandando ese mensaje. Si no eres por los principios de Dios, jamás le permitirás a tus emociones y sentimientos tomar el control absoluto de ti, porque les contarás a ellas cada vez que se presenten a tu mente. ¿Qué dice Dios tu Padre de ti? Pero para que tú puedas decirle a tus estados emocionales y a lo que tú sientes hacer, aunque no te guste, no podrás rechazarlo si tú no tienes palabra de lo que Dios dice de ti. El campo emocional y los estados mentales de depresión no se podrá salir con pastillas, no se podrá salir con terapias, y tú me podrás decir: ay no, es que yo he aprendido mucho, a mí me han ayudado mucho. Sí, llevas 8 años, 15 años, 20 años, 30 años. ¿Y qué pasa con personas que estaban iguales y decidieron buscar a Dios y Dios lo cambió así? Porque es que la fuerza de Dios es sobre lo natural que el hombre puede hacer. Pero no queremos probar a Dios. ¿Y cómo salir de estos estados emocionales? Se trata de ser disciplinado, comprometido, sin importar cómo te sientas hoy, dispuesto al sacrificio. Y saber que los sacrificios duelen. Sí, porque la gente no entiende que sacrificar para mejorar es dejar de hacer cosas en las que hemos estado habituados a hacer. Y duelen dejarlas. Dispuesto al sacrificio de lo que haya que hacer. Pues las medicinas, doctores, psicólogos, terapeutas no han podido en los años, pero en cambio han desmejorado tu cuerpo con las consecuencias colaterales contra tu salud. Recuerda la base del cambio. Los que se entregan a sus pensamientos de cómo se sienten seguirán siendo dominados fácilmente por sus emociones, lo cual los atará y los encadenará al que quiere destruir su alma. Sentimientos y apegos, aunque se sientan libres, porque es que esta persona le dan rienda suelta a sus sentimientos y apegos, y aunque en sus decisiones se sientan libres, por lo que determinan qué hacer con su vida, son prisioneros, esclavos de sus estados de ánimo siempre mal. Las emociones nos atan tanto a nuestros sentimientos y apegos que no hacemos las cosas solamente porque no sentimos ganas. ¿Usted sabe cuánta gente está destruyendo su vida porque no siente ganas? Porque no se siente bien, porque en el lugar ese no se siente bien y no tengo ganas. No entendiendo que no son las personas, no es el lugar, esto es entre tú y Dios. La única manera es que tú dejes morar a Cristo, morar la palabra. Necesitas dejar de estar viendo televisión, internet, gastar tu tiempo y horas respondiendo mensajes en tu teléfono, o hablando por teléfono con personas que tienen sus propias vidas y que solamente están dispuestos a gastar cháchara contigo en el teléfono, pero no se edifican, no crecen, no se desarrollan. ¿Cómo tú quieres que lo que tú sientes cambie? ¿Cómo tú quieres que tu campo emocional cambie? Es imposible, porque el alimento que tú le das es para que te siga esclavizando. Y así dejamos derribar nuestro trabajo, la economía, las relaciones afectivas, nuestra vida conyugal, nuestro matrimonio, nuestra familia, y así nos destruimos todos. Y al pasar los años recibimos lo que sembramos, para sembrar más males a los que ya cargamos, todos por solo complacer a nuestra carne y los deseos que nos engañan.
El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu en Efesios 4, del 22 al 24, que es una porción de la Biblia que me gusta mucho, igual con Romanos, casi todos Romanos. Y claro, el capítulo 3 de Gálatas, impresionante. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, Efesios 4, 22 al 24, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Quiere decir que entre más le alimentes a lo que tú sientes, a lo que te da la gana hacer, o a rechazar lo que no te gusta, aunque estén en contra de las cosas de Dios, cada vez se va a corromper más tu campo emocional, cada vez se va a confundir más tus sentimientos, cada vez estarás apegado a cosas que no tienen valor. Y tu vida física depende de tus sentimientos y de tus emociones, de lo que tú sientes y de cómo tú reaccionas delante de lo que tú sientes. Pero cuando están en Dios, tu salud mejora, tu familia mejora, tu trabajo, tu empresa, tus sueños, todo mejora. Despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu. Cuando habla espíritu de vuestra mente, es lo que sopla vida, lo que le sopla vida a tu mente. Los placeres y los deseos de la carne, de lo que te gusta hacer o lo que no te gusta hacer, no le va a dar vida a tu mente. Por el contrario, la va a ir destruyendo cada día más. Lo único que le da vida está aquí, la palabra de Dios. Cuando Cristo se te revela, el Espíritu de Cristo ilumina tu mente, y una vez que Dios te toca, todo cambia. Este nuevo despertar para recibir ayuda de nuestro Dios demanda despojarse de la criatura que hemos formado en los años y que nos ha tenido engañado. Es lo primero. Tú tienes que entender que tu despertar va a empezar cuando tú entiendas que los deseos por los cuales tú vives y por las cosas que tú haces según lo que tú sientes, que te está dando una vida de derrota o de enfermedad, hasta que tú no aceptes que eso te ha tenido engañado o engañada en toda tu vida, en parte de tu vida o en los últimos años, yo no puedo hacer nada. Porque ese es el momento para decidir el cambio. Emociones que nos atan a sentimientos y apegos que no nos dejan avanzar, donde no deseamos perdonar porque no lo sentimos. Cuando el perdonar es una actitud que va en contra de lo que si sentimos o no. No nos preparamos porque ya para qué, ya estamos bastante avanzados en edad y ahora estoy ya con nietos. No lo hice cuando era joven y podía, ahora para qué me va a servir. Deseo hacer algo que la gente me dice que sería un buen negocio, pero no siento ganas de empezar. Todo se basa en lo que la persona siente. Pero profeta, ¿y entonces cómo voy a hacer las cosas si no las siento? Si las cosas que tú sientes te dan fruto, te dan vida, te dan salud, te dan prosperidad, te dan avance con tu cónyuge, con tu familia, con tus hijos, con tu bienestar, lo que tú sientes es de Dios. Pero si te da todo lo contrario, todo lo que tú sientes te está matando, mi hijito, mi hijita. Debería hacer ejercicios y comer mejor por mi salud y mi peso, pero no siento ganas, me da pereza. Y así nos la pasamos diciendo y confesando cosas que no deberíamos decir, atándonos a muerte espiritual y física, pero siempre alimentando la soberbia, el rencor, la ira y el orgullo, entre otros. Aunque saben que es lo correcto, no lo hacen, haciéndose reos del mal. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo recto y no lo hace, peca.
¿Y el por qué no lo hacen? Ellos dicen, porque no siento ganas de hacerlo. Cuando el apóstol habla en Romanos, según la escritura que leímos antes, que colocar la mente en las cosas de la carne es muerte, pero que colocarlas en las pruebas del Espíritu son vida. Solo se sirven como esclavos a su carne, a sus deseos engañosos. Pero va a llegar un momento en que tienes que ser honesto contigo mismo. La vida en Dios solo se mide por resultados en todos los niveles de tu vida, los espirituales y los físicos. Nadie los puede lograr estos cambios dominado por sus emociones, sentimientos y apegos. Pero el que logra cambios es el que aprende a vivir confiando en su Dios. El que aprende a vivir confiando en Dios es el que logra los cambios. Por eso es tan importante enriquecer la palabra fe. Porque cuando usted conoce la bondad de Dios y el deseo de Dios de hacernos siempre bien, usted ya tiene la mitad del cambio en su mano, porque sabe que no depende de usted, depende de que Dios le va a poner fuerzas y Dios le va a ayudar para que usted salga. Pero eso es algo que tiene que ser objetivo. No puede ser que lo pienses ahora y después sigues pensando como estabas antes. El que aprende a vivir confiando en su Dios, y para hacerlo debes confiar en su naturaleza y su poder. ¿Y el por qué? ¿Puedes colocar confiadamente tu vida en sus manos? ¿Qué credenciales tiene Dios para que yo le entregue mi vida? Los méritos de la salvación en Jesucristo son la carta de garantía, y el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, de que lograremos la transformación. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera conoces los méritos de Jesús? Cuando no puedes confiar en Jesús porque tú no sabes lo que pasó en el Getsemaní. Porque ignoras el castigo que recibió en el platero que cubre. ¿Y qué pasó en el Getsemaní? ¿Y qué pasó cuando salió a exhibir públicamente rumbo al monte de la crucifixión? Que salió a exhibir todo lo que te tenía oprimido, tu pecado, tu enfermedad, y pagó la ira de Dios contra el pecado. El castigo que tú debías de recibir lo cogió Él. Y dijo que le placía tomarlo porque sabría la hora en que tú podrías valorar eso. Pero hay que caminar debajo de esa cruz como Simón de Cirene, aunque no lo quería hacer. Lo metieron obligado para que caminara debajo de la cruz ayudándole, porque Él no lleva su pecado, lleva los tuyos y los míos. Cuando tú puedes entender todo lo que representan esos días, y su muerte crucificada, y la sangre que se derramó por ese madero hasta tocar la tierra, aquella lanza que le perforó su costado, de donde salió agua y sangre, palabra y vida de salvación. Cuando podemos entender esos méritos del Señor Jesús, nosotros estamos listos para salir de donde estamos. Y el Espíritu Santo se va a encargar de ayudarnos. Uno de los desafíos más grandes que encaramos en la vida es dejar de escapar para enfrentarnos a nosotros mismos transparentemente y con honestidad. ¿Cuál es el mayor problema que hay? Que sabemos que estamos mal, pero no nos queremos enfrentar con nuestro problema. No queremos nosotros mismos descubrir que estamos mal. Esto lo podemos traducir como arrepentimiento genuino. Cuando lo logramos hacer, nos libramos de todas las cosas que nos mantienen deprimidos. Es romper la fuerza del hábito, la inercia mental y el pensamiento tóxico que nos inhabilita. Pero al lograrlo descubrimos la luz que nos conduce a la puerta de la salvación, y entonces seremos mejores cónyuges, mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, mejores trabajadores, mejores empresarios, y no se quedarán más sueños empezados sin concluir.
La Biblia que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé, pero cuando te responda el Señor, haz el esfuerzo por alcanzar tu meta, porque si haces esto, Él te dará la fuerza para que llegues a ella. Pero no solamente eso, Él también mete su mano poderosa en el asunto para que no te desanimes y puedas llegar. Entonces, ¿por qué no lo podemos lograr? Porque no le conocemos como nuestro Padre Dios. Esa es toda la interrogante. Si nosotros conociéramos a nuestro Dios como nuestro Padre y todo el poderío sobrenatural que hay sobre Él, nuestras vidas serían fáciles al cambio y nos entregaríamos reposadamente en Él para ser transformados. Y sé que su Espíritu Santo lo haría con mucha gana, con mucho placer, porque para eso vino. Él es el ayudador por naturaleza de parte de Dios. Pero ya mi esposa me dijo que se terminó el tiempo. Seguiremos hablando del tema, porque sin conocer y vivir la naturaleza de Dios, nosotros estamos derrotados. Sin conocer los méritos del Señor Jesús, también estamos derrotados, porque en Él Dios puso toda la salvación para la vida eterna y para la vida diaria. Pero en el nombre de Jesús, que hagas una reflexión, decidas por el cambio, que Dios está listo a escuchar tu clamor. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo. Amén.